Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Capítulo 15 del libro de Jueces nos corresponde el día de hoy. Después de esta introducción, iniciamos. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Es muy grato el hecho de saber de que hay personas del otro lado de esta pantalla que están con el deseo de conocer más acerca de este Dios al que le servimos. Aquel que nos rescató de la muerte, que nos ha dado vida eterna. Así que estamos listos ya con nuestras Biblias. Capítulo 15. Son 20 versículos los que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a ver unos 10 puntos bien importantes que encontramos en esta sección necesarios para nuestra vida espiritual. Así que sin más ni más, sabiendo de que ya tienes tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo necesario, y también que ya le diste un like a este video y también que ya lo compartiste, bueno, pues podemos iniciar nosotros con este estudio. Capítulo 15 del libro de Jueces. Vamos a ver los primeros dos versículos. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar, ¿no? Y entonces vemos acá, ¿te acuerdas? La semana pasada habíamos visto ya una introducción a este episodio, las malas decisiones, lo que ha sucedido, ¿no? Ya son las consecuencias de las malas decisiones y de las relaciones que son impulsivas. Este capítulo empieza con las secuelas de la decisión impulsiva que nosotros vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Él quiso casarse con una mujer filistea. Era un acto que violaba el espíritu de su llamado. ¿Recuerdas que él fue llamado como nazareo, ¿no? Y esta ley que la escritura nos muestra claramente en cuanto al yugo desigual, no debía haber tomado una mujer filistea. El conflicto es inmediato. Y es un conflicto personal también, ¿no? Porque su suegro, bajo la suposición de que Sansón la había abandonado y que la había despreciado, dice: me persuadí de que la aborrecías. O sea, te habías alejado y ya no vas a regresar. Dice, entonces le entrega a la esposa de Sansón a otro hombre. Aunque es un acto incomprensible desde la perspectiva del padre, va a revelar esto algo. Y va a revelar la fragilidad, la falta de fundamento en una relación. Falta de fundamento en una relación que no ha sido o que no viene, o que no ha sido sancionada de parte de Dios. El suegro acá lo que está intentando es calmar un poco el enojo de Sansón. Ya hemos visto que Sansón, cuando se enoja, hace barbaridades. Entonces le ofrece la hermana menor, ¿no? Como que si fuera una transacción comercial. Decisiones basadas en la pasión y no en la sabiduría humana, mis hermanos, van a conducir a este tipo de enredos, a este tipo de malos entendidos, conflictos que van a devaluar a las personas, que van a devaluar las relaciones, donde se convertirán las personas, sea hombre, sea mujer, como en un objeto de intercambio. Y nos damos cuenta que entre este dominó, esta es la primer pieza que cae. Y así va a desencadenar esto una espiral de violencia. Es muy importante seguir los principios claros que Dios nos ha dado en nuestra vida, mis hermanos.
Debemos ser nosotros extremadamente cuidadosos con nuestras decisiones, con nuestras relaciones, especialmente las relaciones que son románticas, las que involucran las emociones y nuestro corazón. Debemos evaluar siempre nuestras motivaciones y debemos asegurarnos de que nuestras relaciones estén honrando a Dios, ¿no? Y estén basadas en un compromiso que sea sólido, no nada más en un impulso pasajero, no solamente en una atracción superficial, ¿no? Así que debemos nosotros buscar siempre el consejo sabio y piadoso antes de tomar decisiones importantes y no enredarnos nosotros en yugos desiguales, que eso inevitablemente va a traer conflictos. Conflictos en valores y conflictos en lealtades. Mi hermano, mi hermana, si tú estás a punto de dar un paso de matrimonio, asegúrate de que esa persona con la que te vas a casar está cimentada en Cristo, está parada sobre la roca, porque si no, mi hermano, te vas a enfrentar a una enorme cadena de problemas. Porque las consecuencias de nuestras malas decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar a otros también. Van a afectar a nuestros hijos. Un hogar donde la fe cristiana no va a ser una prioridad. Cuando los corazones de los dos que están casados no se inclinan hacia el mismo Dios, van a haber ese tipo de conflictos. Si tú eres una persona que está en alguna especie de ministerio dentro de la iglesia, tu ministerio va a ser afectado también por casarte con alguien que no es creyente. ¿Por qué? Porque esta otra persona tiene otros intereses y no vas a tener todo el tiempo, no vas a tener todo el apoyo, no vas a tener toda la comprensión. Se va a ver afectado tu ministerio también. Así que es bueno tener cuidado y ser sabios, buscar la dirección de Dios y saber si la persona con la que nos vamos a casar es la persona indicada. ¿Por qué? Porque es para toda la vida, no es algo que tú puedes deshacer, no es algo que puedes divorciarte. ¿Sabes qué? Como que no hay química, nos divorciamos y entonces nos conseguimos a alguien más. No, lo que Dios unió, dice la Escritura, que no lo separe el hombre. Este es un pacto y esto es para toda la vida. Yo sé que esta es una enseñanza no aceptada por todos, pero es lo que la Biblia dice. Y nuestro deseo es informarte de lo que la palabra dice. Y bueno, tú eres el que va a tomar sus decisiones en la vida. Pero no tomes decisiones a ciegas, al menos informado. Versículo 3 dice acá: entonces les dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y viene la amenaza, ¿no? La amenaza. Y entonces ahora Sansón va a hacer un mal. Y dice, esta es la justificación. Si yo hice algo malo, es por culpa de ustedes. Si yo causo daño, es porque ustedes me empujaron a hacerlo, ¿no? La respuesta de Sansón a esa ofensa que le dio el suegro es una declaración de una autojustificación, ¿no? Sin culpa, dice él, seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. En su mente, en la mente de Sansón, la ofensa personal que ha sufrido le otorga una licencia, una luz verde moral para tomar represalias a grandes escalas contra una nación. No ve él su acción como una venganza personal o pecaminosa, sino como la retribución justificada, como que esto es lo justo. Mis hermanos, es lamentable que nuestro corazón Bueno, no sé si lamentable. Es lamentable ver que el corazón humano es un corazón pecaminoso. Y lamentable en el sentido de que un Dios santo y perfecto se está acercando a nuestros corazones a pesar de cómo nuestros corazones son. No sé si me di a entender. Aquí vemos el corazón de Sansón, justificándose, como que lo que yo vaya a hacer está bien porque ustedes me hicieron esto. Este es uno de esos rasgos característicos de Sansón. Tiene una agenda personal. Y tiene una agenda con Dios. Y a veces su agenda personal es más importante.
Aunque Dios va a usar, mis hermanos, aunque Dios va a usar estas acciones para cumplir su propósito de juzgar a los filisteos, las motivaciones de Sansón no son la justicia divina, sino es este orgullo que ha sido herido. Las acciones de Sansón, sanciones que él mismo se ha otorgado como justas, son sanciones que no buscan la gloria de Dios, sino que buscan calmar este orgullo que ha sido lastimado. Él se pone a sí mismo como juez y como jurado, y se declara inocente, sin culpa. Antes de cometer el acto de destrucción masiva, él dice: yo ya soy inocente. Este es un peligroso punto ciego espiritual donde el deseo de venganza, mis hermanos, se disfraza de justicia. Esto es muy común. El deseo de venganza disfrazado de justicia. Debemos vigilar nuestros corazones, mis hermanos, contra este deseo de venganza y esta tendencia que tenemos nosotros como humanos a justificar nuestras malas acciones porque no hemos sido heridos. La Biblia es clara en que la venganza pertenece al Señor. Romanos 12:19. Cuando alguien nos ofende, la aplicación no es declarar nuestra inocencia para poder tomar represalias como lo que está haciendo Sansón, sino que es entregar la ofensa a Dios, perdonar como hemos sido perdonados y confiar en que Él es el juez justo. Debemos preguntarnos nosotros: ¿estoy actuando por un deseo de justicia divina o para satisfacer a mi propio orgullo herido? La verdadera madurez, mis hermanos y mis hermanas, la verdadera madurez espiritual se muestra en la capacidad de absorber una ofensa y confiar en la soberanía y en la justicia de Dios. No está en nosotros tomar la justicia. Dejemos que el Señor obre. Puntos bien importantes que debemos nosotros tener claros en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Versículo 4 y versículo 5 dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Hay una gran diferencia entre este juez, que es uno de los más famosos, y los otros jueces que ya hemos leído, donde Dios los llama, les dice qué es lo que tienen que hacer. Ellos en obediencia actúan siguiendo la dirección de Dios, destruyen al pueblo enemigo y sí, pero vemos a Dios involucrado y ellos cumpliendo las instrucciones claras de Dios. Aquí vemos a un hombre movido por sus emociones. Esto es bien lamentable, de lo cual tú y yo debemos cuidarnos, porque al igual que Sansón, somos un manojo de emociones. Y entonces acá vemos la desproporción entre la ofensa y la represalia. A veces nosotros, cuando nos hacen algo, nosotros haremos algo peor, para que se sepa que no se tienen que meter con nosotros. Y hacemos algo peor. Siempre nuestra venganza va a superar la ofensa que nos hicieron. Lo estamos viendo acá con Sansón. Es creativa y es astuta el tipo de venganza de este Sansón, pero está desproporcionada. Porque esta ofensa personal fue cometida por un solo hombre, que fue su suegro. Y esto se convirtió en un ataque económico devastador contra toda la comunidad filistea. Captura 300 zorras. Las une de sus colas. Las usa como antorchas para quemar todo el sembradío, las viñas y los olivares. Este no es solamente un acto de ira, mis hermanos. Es un ataque deliberado a la fuente de alimento y de sustento de su enemigo. Esta es una ira fuera de control. Y es una falta total de dominio propio. Porque Dios lo había apartado
para ser un libertador, ¿no? Pero aquí vemos nosotros a Sansón, y Sansón está actuando más como un terrorista, ¿no? Movido por la pasión del momento. Esto está en cierto sentido cumpliendo algún propósito de Dios, un propósito más amplio, por ejemplo, pero está sacando a la luz el carácter inestable y vengativo de Sansón. Dios utiliza muchas veces el carácter vengativo de los hombres, pero no quiere decir que el carácter vengativo sea correcto o esté bien. Ten eso muy claro, mi hermano, mi hermana, para que no te confundas, para que no creas de que esto es correcto en el actuar de Sansón. Dios lo está usando, pero no quiere decir que es correcto. Así como Dios usó a Babilonia, un pueblo pagano. Así como Dios lo usó para traer juicio a Judá, bueno, no quiere decir que estaba bien Babilonia entonces. ¿Qué podemos aprender nosotros de aquí, mis hermanos? Esta es una advertencia sobre nuestra reacción ante las ofensas, que no sean reacciones exageradas. Es bastante fácil dejar que la ira nos consuma y nos lleve a nosotros a decir o a hacer cosas que causan un daño mucho mayor que la herida original. Debemos tomar en cuenta este principio. Debemos aprender a manejar el enojo de una manera piadosa. Eso nos lo enseña Efesios 4:26. Cuando nosotros nos sintamos, mis hermanos, ofendidos, debemos hacer una pausa. Debemos ir en oración con Dios y debemos buscar una respuesta que venga dirigida por la voluntad del Señor. Para que no demos nosotros una respuesta desproporcional, sino que nuestra respuesta sea restauradora en lugar de ser destructiva o vengativa. Debemos nosotros resistir la tentación de quemar todo el campo por una sola ofensa. En cambio, debemos buscar nosotros la paz, la reconciliación, siempre que sea posible. Jesucristo dijo: cuando te den en una mejilla, pon la otra. Un acto totalmente ajeno al carácter de Sansón, por lo que nosotros estamos acá leyendo. Versículo 6 al 8. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: fue Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Y entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Una desgracia trae otra desgracia y trae otra desgracia. Es un ciclo interminable de violencia lo que está sucediendo aquí. La represalia de Sansón provoca otra represalia. Los filisteos descubren el caso, la razón o la causa de este desastre que están experimentando. Toda su cosecha está quemada. Y entonces no están buscando tampoco, igual que Sansón, no están buscando una solución justa. En lugar de ir con Sansón, van con el suegro y con la hija. Van con los más débiles y los queman vivos. Es un acto de crueldad extrema. Muestra su propia barbarie. Es una atrocidad. En vez de ser algo justo, vemos acá crueldad al máximo. Cada acto de violencia, mis hermanos, alimenta el siguiente paso de violencia. Cada acto de violencia trae más violencia. Aquí hay ahora una gran mortandad. Dice que Sansón los hirió cadera y muslo. Esta es una expresión
que fue una destrucción total, una masacre sin piedad. Es un poderoso recordatorio, mis hermanos, para ver las capacidades de la ira cuando maneja al ser humano. Debemos temer de nosotros muchas veces. La violencia va a engendrar violencia. ¿Cuántas de en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, no vemos el odio de uno hacia otro y de ahí sus generaciones futuras, las generaciones venideras, y se sigue alimentando el odio? Tenemos odio entre nación y nación en nuestros días. Tenemos odio entre partidos políticos uno tras otro y los años van pasando, pero el odio se mantiene, se sigue alimentando. La violencia, mis hermanos, siempre va a engendrar violencia. Tú y yo como creyentes tenemos que marcar la diferencia en estos ciclos de violencia. Responder al mal con mal no detiene el ciclo. Perjudica a todos los involucrados y alimenta más la violencia. Y siempre vamos a ir escalando y escalando y atacando más personas inocentes. Nosotros debemos ser agentes de paz, porque nuestro mundo ya tiene suficiente gente conflictiva. Debemos ser nosotros agentes de paz. Estamos llamados nosotros a romper estos ciclos de violencia. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Debemos poner la otra mejilla. Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos orar por quienes nos persiguen. Allá en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Esto no quiere decir, mis hermanos, que vamos a tener que ser pasivos ante la injusticia, sino que debemos nosotros elegir una respuesta redentora en lugar de una vengativa. Debemos buscar detener este espiral de odio en lugar de estar alimentándolo. Tenemos una tremenda labor y una tremenda responsabilidad. Es ahí, mis hermanos, donde se hace verdad lo que Cristo espera de la iglesia, de que nosotros seamos la luz de este mundo. El Señor quiere que seamos la luz de este mundo. Y esa es la manera en que podemos ser nosotros la luz. Una actitud redentora. Versículo 9. Sansón derrota a los filisteos en Lehi. Vamos a leer versículo 9. Vamos a leer hasta el 11. Vamos a leer. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Yo hice. Se vuelve a justificar. Se vuelve a justificar. Interesante, porque ahora vemos más gente envuelta en este peligro. Ahora como que dio un giro un tanto más trágico, porque ahora los filisteos están invadiendo Judá. No para oprimir a Israel en general, sino para capturar a un solo hombre, que es Sansón. Y la respuesta de estos varones de Judá es bastante reveladora. Porque ellos no están viendo a Sansón como su libertador enviado por Dios. Lo ven como un problema que está perturbando esta coexistencia frágil que tienen con los filisteos. Ellos dicen: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? No están viendo a Sansón como un libertador, sino como alguien que está empeorando la situación. Y este es el lamento de un pueblo que se ha acostumbrado a su esclavitud. Ellos han cambiado la libertad de Dios por una falsa paz y seguridad bajo un dominio filisteo. Nos muestra esto cómo está el corazón de Judá. Prefieren la comodidad de la opresión a la incomodidad de la liberación, porque para liberarte vas a tener que incomodar tu situación presente. El temor que tienen a los filisteos es mucho mayor
que la fe que ellos tienen en el Dios de Israel. Porque detrás de todo, a pesar de todo y a pesar de las situaciones, Dios ha elegido a Sansón. Pero el pueblo todavía sigue sin confiar en Dios. Muy interesante. Ha tenido cierta responsabilidad Sansón también, porque su actitud no ha reflejado la santidad de Dios. No ha mostrado la justicia de Dios. Pero esto también nos confronta a nosotros. Nos hemos conformado tanto, mis hermanos, a estar nosotros en un estatus, ¿no? O a una posición. Y no podemos ver al Dios actuar en nuestro progreso. Y no podemos ver a Dios actuar en la solución de nuestros problemas. Y muchas veces nos quedamos estancados sin poder experimentar lo grande que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque no creemos que Dios pueda liberarnos y no creemos que Dios pueda sacarnos de la situación en que estamos, no creemos que Dios pueda ayudarnos. Pero es porque hemos sido ya absorbidos por este estado cómodo de una falsa paz y una falsa tranquilidad. Y entonces no vemos a Dios como una solución, sino que ser radicales en nuestra vida cristiana lo vemos como un problema y no como la solución. Nosotros como creyentes podemos preferir una vida cristiana cómoda, sin confrontaciones, a una vida que esté desafiando las estructuras de pecado en nuestra cultura o incluso dentro de nuestras propias familias, en nuestras propias vidas. No queremos molestar a nadie siendo radicales con nuestro cristianismo. Mejor vivamos en paz, pero sabemos de que no es como Dios espera que nosotros vivamos. Debemos examinar nuestros corazones, mis hermanos, y debemos buscar el compromiso. Nosotros hemos hecho la paz con el enemigo por temor a las consecuencias de vivir una fe radical. Debemos orar para pedirle a Dios valentía. ¿Recuerdas aquellos hombres que estaban asustados allá en Hechos? Después de liberar a Pedro y a Juan de que han sido azotados, han sido amenazados, y ellos levantan su oración a Dios y dicen: Señor, mira cómo han hecho estos hombres, lo que están haciendo. Y ellos dicen: danos de nuevo para seguir hablando tu palabra. En otras palabras, danos el valor para que estas amenazas no nos detengan, sino que danos el valor para continuar. Ellos no están pidiendo que el problema se les quite, ellos están pidiendo valor para enfrentar el problema. Por eso debemos hacernos nosotros esta pregunta. ¿Nosotros hemos hecho las paces con el enemigo por temor a las consecuencias, por ser radicales? Debemos orar, mis hermanos, por valor, por coraje, para ponernos del lado de Dios y de sus siervos. Incluso cuando eso sea algo no tan popular y pudiera traernos hasta cierto sentido algún tipo de consecuencias a nosotros también. Versículo 12 y 13 dice: ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Entonces, bueno, nosotros te vamos a entregar con el enemigo, ¿no? Uno de los momentos más bajos de la vida de Sansón lo estamos experimentando aquí. Traicionado por su propio pueblo. 3,000 hombres de su tribu, que es Judá, vienen no para unirse a él en la batalla, sino para arrestarlo. Acá podemos ver a un Sansón solo. Sansón ha hecho muchas cosas malas, equivocadas y mucho pecado. Pero no por eso vino la soledad.
la soledad en la que se encuentra ahorita. A veces tú, mi hermano, haciendo las cosas correctas, te toparás con esta realidad en que vas a encontrarte solo en tu vida espiritual. Vas a encontrarte solo en tu vida ministerial. El libertador aquí es rechazado por aquellos a quienes fue llamado a liberar. Tiene una petición nada más él: no me maten. Está mostrando que es vulnerable a ellos. Dice: no, júrenme nada más ustedes de que no me van a matar. Él está aceptando ser entregado. Quizá está confiando en su propia fuerza. Él sabe que tiene una fuerza indomable. Quizá está confiando en el plan de Dios. Él sabe: Dios no me va a dejar morir aquí. Pero necesita una seguridad también de que no va a ser asesinado por sus propios hermanos. Este es el camino, mis hermanos, de soledad muchas veces de aquellos que están metidos en la voluntad de Dios. Muchas veces, mi hermano, tu vida va a ser solitaria, va a ser malinterpretada, va a ser llena de oposición. Y muchas veces sucederá incluso dentro del pueblo de Dios. Esto lo vimos con Jesucristo. Muchas veces lo vimos solo que los discípulos no le entendían. Ni su familia muchas veces la entendió. El camino, mis hermanos, del ministro, del siervo, del líder o del creyente en general, muchas veces es un camino de soledad. Y esa es una situación interesante, porque muchos creyentes, cuando se enfrentan a eso, toman distancia de Dios. Y dicen: me iba mejor cuando no era cristiano, tenía más amistades, estaban sucediendo cosas buenas en mi vida. Bueno, no ibas para el cielo. Quizá buenas terrenales te estaban sucediendo. Muy interesante. Muy interesante. Versículo 14. Espérame aquí que esto se traba a veces, ¿no? Muy bien. Habíamos leído versículo 12 y versículo 13. Mi hermano, hablando de esto mismo, si Dios te ha llamado a ti de pronto a alguna tarea, te ha llamado a algún ministerio, ahí estamos. Si de pronto alguna vez te ha llamado el Señor a una tarea, a algún ministerio, quizá vas a enfrentar estos momentos donde tú te sientas completamente solo, completamente sola. Quizá te sientas malentendido, incluso por los mismos creyentes, como decíamos anteriormente. Así que no te desanimes. No te desanimes por la falta de apoyo humano. Recuerda que nuestra máxima confianza debe estar en la aprobación de Dios y en el llamado de Dios, no en la aprobación de las personas. Nuestra máxima seguridad y confianza debe estar depositada en la fidelidad de Dios. Debemos seguir adelante nosotros con el plan que Dios ha puesto en nuestro camino, en nuestras manos. Incluso si eso significa ir como Sansón, atado de las manos, y ser entregado. Ser entregado por aquellos que deberían ayudarnos. La fidelidad a Dios, mis hermanos, es más importante que ser popular ante los hombres. Puntos importantes que debemos aprender nosotros aquí. Versículo 14. Dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Vino el espíritu de Dios sobre Sansón y le dio esta fuerza extraordinaria que es por la que nosotros conocemos a Sansón. El poder de Dios, mis hermanos, se sigue perfeccionando en la debilidad humana. El enfrentamiento con Sansón está llegando a un clímax, a una madurez. Él está atado, está indefenso, en presencia de los filisteos. Ellos gritan un grito de triunfo. Pero el Espíritu de Dios viene sobre él. Y este poder divino se manifiesta ahora en Sansón.
Interesante. Interesante porque mira esto. Ahora que Sansón está frágil, está atado, ahora que Sansón, diríamos, no está en control, ahora que vemos a un Sansón que está totalmente rendido, está en una posición débil, es ahí donde el Espíritu de Dios le dio la fuerza y la capacidad. Y es donde él rompe esas dos cuerdas que eran nuevas, se libera y sabemos de que lo que viene es la victoria. Es muy interesante que en ese momento de debilidad es donde Dios actúa. En las otras como que Sansón estaba en control y no vimos al Espíritu de Dios ahí. El poder de Dios, mis hermanos, no es un añadido a la fuerza humana, no es un extra a la fuerza humana, sino que es una fuerza que se desata cuando la fuerza humana ha llegado a su fin. Así que la victoria que puede tener Sansón no es una victoria por la astucia o por el poder de Sansón, sino por la intervención directa y divina de Dios en el momento indicado. A menudo nosotros creemos que tenemos que ser fuertes como Sansón y tenemos que ser capaces y como que debemos tener todo bajo control para que Dios nos use. Este pasaje nos está mostrando totalmente lo contrario. Es en nuestro momento de debilidad cuando nos sentimos atados, cuando nos sentimos incapaces. Es cuando el poder de Dios puede manifestarse de una forma gloriosa y milagrosa en nuestras vidas. Así que nuestra debilidad no la debemos ocultar. Debemos reconocer nuestra debilidad y reconocer que es una oportunidad para que la fuerza de Cristo se perfeccione en nosotros. Es lo que Pablo le dijo a los Corintios allá en su segunda carta, 2 Corintios 12, 9 al 10. Cuando nosotros enfrentemos situaciones imposibles, mis hermanos, en lugar de desesperarnos, podemos esperar con fe que el Espíritu de Dios va a actuar de una manera que va a ir mucho más allá de nuestras propias capacidades. Gloria sea al Señor. Mi hermano, ¿te está gustando lo que estás aprendiendo? Porque a mí esto me está llenando bastante. Versículo 15 dice: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mató a 1000 filisteos. Y ahora vemos a Dios usando a Sansón con algo que es insignificante para lograr algo extraordinario, ¿no? Porque una vez de que él ya ha sido liberado del lazo con lo que lo llevaban amarrado, obvio por el poder del Espíritu Santo, Sansón no está buscando una espada o una lanza, sino lo que encuentra. Lo primero que encontró es la quijada de un asno fresca, la parte de abajo de un asno muerto, obvio. Esto sería muy improbable de que fuera la elección de alguien para pelear contra un ejército. Pero en las manos de aquel que está siendo movido por Dios, esta herramienta humilde, simple y sencilla se convierte en una arma muy poderosa. La eficacia, mis hermanos, no reside en el instrumento, sino en el poder de Dios que lo empuña. No es de que la quijada del burro sea muy eficaz, es de que es Dios el que está manejando esa quijada de burro. Dios se deleita, mis hermanos, y esto nos lo dice Pablo en Corintios también. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Pablo le dice a los corintios de que Dios ha elegido lo débil y lo necio para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. La victoria, mis hermanos, no se debió a la quijada del asno, sino a que el Espíritu de Dios estaba en Sansón
y le dio la habilidad y la fuerza para usar ese instrumento. Nunca desprecies, mis hermanos, nunca desprecien los dones, los talentos, los recursos que Dios ha dado. Por pequeño, por insignificante que eso pudiera parecer, porque a menudo nosotros nos sentimos mal equipados para las tareas que Dios pone delante de nosotros. Sentimos que la tarea que Dios nos ha dado es una tarea demasiado grande. Esto nos anima a nosotros a poder enfrentar, a poder ofrecerle a Dios lo que tenemos, sin importar cuán humilde sea lo que le estamos ofreciendo a Dios. Quizá lo único que podemos darle a Dios es la quijada de un asno. Nuestra vida. Quizá un simple acto de bondad lo que podemos dar. Un pequeño recurso financiero quizá. Una palabra de aliento. Pero todo eso, mis hermanos, puede ser utilizado por Dios y tener resultados extraordinarios para gloria y honra de su nombre y para avance de su reino. Así que no te enfoques en la calidad de la herramienta. Enfócate en el poder de Dios. Gloria sea al Señor. Versículo 16. Entonces Sansón dijo, aquí hay una especie de canto, ¿no? O como dice, como él acostumbraba a dar estos trabalenguas o adivinanzas, ¿no? Mira lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 16 hasta el 18. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Remat Lehi. Y acá tenemos una pequeña letrita, que cuando vamos a la parte de abajo, esto es Colonia de la Quijada. Así le puso el nombre, Colonia de la Quijada. Dice, acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Colonia de la Quijada. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y me moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Ay, Sansón, después de la tremenda victoria, viene y le presenta una queja a Dios. Ay, me diste esto para matar y ahora me vas a dejar morir de sed. Ay, ay, ay. El peligro, mis hermanos, después de la victoria. El peligro después de la victoria. Algo similar le pasa a Elías. ¿Recuerdas tú allá cuando mata a los sacerdotes paganos y después le llega una amenaza de muerte, la esposa del rey? Te voy a matar. Y ahora él siente que el mundo se le vino abajo. Después de ver el poder de Dios manifestado extraordinariamente, la amenaza de alguien ahora lo tiene tumbado. Es lo mismo que está pasando acá con Sansón. Después de esta milagrosa victoria, y hasta hace una canción, ¿no? Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Su enfoque puesto en su logro. Mira lo que hice. El canto. El canto. El canto refleja el corazón de Sansón. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Yo lo hice con esta fuerza que tengo sobrenatural. Y voy a bautizar este lugar y le voy a poner un nombre diferente. Después le llegó sed. Entonces le dijo a Dios, ahora me vas a dejar morir de sed. El orgullo en la victoria. La realidad es de que dependemos de Dios, mis hermanos. Dependemos de Dios. Bonito canto que se hace para alabarse Él. Dios le dio la victoria, pero Sansón se atribuye a sí mismo los méritos. Y su orgullo, esto me gusta, porque su orgullo es confrontado casi instantáneamente por su propia debilidad humana. Porque ahora tiene sed. Compara la sed a matar a 1000 hombres. No se compara.
Pero él tiene sed y está sintiendo que se muere. Y en ese momento de desesperación es cuando se le corrige su teología. Clama a Jehová, reconociendo por primera vez de dónde viene realmente el poder. Y es ahí donde él dice: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Ahí es donde, después de glorificarse él mismo, hace una confesión: tú eres el que ha dado la salvación. Este momento de crisis que está enfrentando Sansón es lo que lo está obligando a recordar que, a pesar de que tiene una fuerza sobrenatural, sobrehumana, sigue siendo un simple mortal completamente dependiente de Dios para su próxima respiración. Interesante. Mis hermanos, debamos tener nosotros cuidado con esto. Después de un éxito grande, después de una victoria grande, tenemos la misma tentación. Tenemos esa misma tentación al enorgullecernos. Es muy fácil que nosotros pudiéramos empezar a creer, ¿no?, que fue nuestra fuerza, que fue nuestra sabiduría, que fue nuestra habilidad la que logró el resultado. Y esto nos llama a una humillación inmediata. Es Dios el que da las victorias. Debemos nosotros recordar constantemente, no debemos olvidar nosotros eso, nuestra total dependencia de Dios. No solamente en las grandes crisis, sino también en nuestras necesidades diarias. El momento de mayor vulnerabilidad al orgullo es muchas veces después de una gran victoria. Y lo podemos ver acá en la vida de Sansón. Estamos aprendiendo bastante de esto, mis hermanos. Espero que esté sirviéndote lo que estamos estudiando acá. Versículo 19, versículo 20, y ya con esto terminamos. Dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu. Ya estaba muriéndose de sed, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Y qué es lo que quiere decir En Jacoré? La fuente del que clamo. Interesante. Hay un clamor de Sansón. Hay un clamor desesperado. Y Dios actúa. Esta es la gracia de Dios. Abre Dios ahí una fuente de agua. Dios no reprochó a Sansón. Eso es muy importante. No le reprochó a pesar de su jactancia anterior. Pero responde a la necesidad de Sansón. La necesidad presente. Y de una forma milagrosa le provee el agua. Muy interesante. Y esa fuente tiene un nombre que le recuerda a Sansón de que clamó a Dios y Dios respondió. Dios escucha y responde, mis hermanos, el clamor de sus siervos. Incluso cuando se ha fallado. A pesar de este carácter de Sansón, que es bastante volátil, ¿no? Es vengativo, es impulsivo, ya lo hemos visto desde que iniciamos a leer su historia. Dios sigue siendo fiel a su pacto y al compromiso que tomó con este siervo. El versículo final, versículo 20, cuando dice: y juzgó a Israel 20 años, quiere decir que a pesar de toda la sarta de cosas que ha venido haciendo y las faltas, al final siempre se cumplió el propósito de Dios. Dios lo levantó por esta razón y lo está apoyando. Dios es soberano, mis hermanos, y es capaz de llevar a cabo sus planes perfectos a través de instrumentos imperfectos y de instrumentos pecaminosos muchas veces, siempre y cuando haya arrepentimiento. Esto nos trae a nosotros mucho consuelo y mucha esperanza. ¿Por qué? Porque todos fallamos en nuestra vida.
Y todos tenemos momentos de orgullo, de ira, de malas decisiones. Sin embargo, la gracia de Dios es más grande que nuestros fracasos. Esto nos trae esperanza. Cuando nos humillamos y cuando nosotros clamamos a Él en medio de nuestra necesidad, Él no nos rechaza, sino que nos encuentra con esta provisión inmediata, como en lo que sucedió ahí, en lo que acabamos de leer con Sansón y su sed. Cuando nos humillamos y clamamos a Él, Él no nos rechaza, sino que nos escucha y nos responde. Debemos tener un corazón rápido para arrepentirse. Debemos tener un corazón rápido para buscar el perdón. No sé cómo te encuentres el día de hoy, mi hermano o mi hermana, pero así como estás, puedes acercarte a Dios y pedir perdón, pedir restauración, pedir ayuda, pedir dirección, pedir alivio, pedir un cambio. Que Dios responde. El Señor es fiel para completar la obra que se ha propuesto en cada una de nuestras vidas. Así que, si te encuentras tú en un momento de pecado, no te alejes. Acércate más al Señor. Y clama que Él puede abrir una fuente de bendición en medio de la sequedad. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano. Tremenda historia que leímos acá, 20 versículos, pero mucha enseñanza y mucha instrucción que nos da la palabra de Dios. No pongamos nuestros oídos sordos a estas verdades, sino que busquemos aplicarla día a día en nuestra vida. Que vaya formando esto en nuestro carácter y que cada día nos vayamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Así que confiemos en el poder redentor y en la misericordia y en la gracia de Dios para con nosotros. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la enseñanza, esta enseñanza que hemos tenido al leer la historia de Sansón. Un hombre imperfecto, un hombre orgulloso, un hombre vengativo, un hombre manejado por la ira. Pero un hombre que a pesar de todas esas debilidades y faltas, tú le usaste para cumplir tus propósitos, porque tus propósitos están por encima de lo que nosotros podamos ser o hacer. Y tus propósitos no son truncados o detenidos por la desobediencia y la maldad humana. Tú siempre cumples lo que te has propuesto. Y confiamos de que somos esta obra en tus manos, la cual tú iniciaste y que has prometido que la vas a terminar. Así que sigue formando nuestra vida y nuestro carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo acá con algo. Tenemos el devocional del libro de Jueces que está unido al de Ruth. Pon tu camarita nada más de tu celular sobre este código que está ahí, este cuadrito blanco con puntitos que ves en la pantalla. Y esto te va a llevar a la página donde puedes adquirir el devocional, ¿no? Ponnos siempre en tus oraciones. Apóyanos comprando los devocionales. O si quieres hacer una donación, igual en la descripción del canal encuentras un enlace. Así que mi hermano, recuerda que estamos acá los miércoles y los viernes a las 7. Y los domingos tenemos nuestro servicio dominical por acá también. Así que puedes acompañarnos en el momento de adoración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.